Entonces, bueno, Mateo capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20, habla de una comisión que nos dio Dios a nosotros, o que te dio a ti para que tú llevaras el evangelio a muchas personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Dios nos ha dado el privilegio de llevar su salvación, su vida eterna a muchas personas que lo necesitan, personas que necesitan de Jesús, necesitan de su amor, de la salvación, de la vida eterna que Dios les va a otorgar a todos aquellos que creen. En ese intento, entonces, por salvar la humanidad, en ese tan grande misión que Dios ha hecho, que lo ha hecho todo para salvar la humanidad, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestras mentes la responsabilidad tan grande que entraña una persona, el hecho que vivamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, de no predicarles la palabra, ¿sí? Porque el tiempo está cerca y en este momento es donde más tenemos que predicar con más fuerza, porque estamos próximos, estamos a las puertas. Jesús pronto volverá, ¿sí? Entonces, es una tarea la cual Satanás ha tenido mucho éxito de derrocar, de dañar, porque él se ha empeñado en entretener a los que tienen la verdad, en hacer de que los que tengan la verdad busquen las cosas más de este mundo que las cosas del cielo, que las cosas celestiales. Y ha tenido mucho éxito. Hombres de gran oratoria, predicación, hombres que eran llenos del poder del Espíritu Santo y grandes predicadores, hoy en día se encuentran fuera de la iglesia porque Satanás tuvo éxito. Logró quitar un caudillo del Salvador, un predicador, un guerrero de las filas del Señor, y hoy se encuentra lejos. Conozco la historia de un hombre que conocimos allí en una ciudad. Ese hombre había sido uno de los pioneros de la ciudad y del barrio. Habían construido una iglesia y cuando fuimos a visitarlo estaba fuera de la iglesia y iba a las fiestas, a la pachanga, tomaba cerveza. Y es duro ver una persona que te dicen, no, es que él fue el que hizo esa iglesia, fue el que la inició y ahora está fuera de la iglesia. Cosas como esa pasan en el evangelio. Y no solamente eso, Satanás también ha logrado tener entretenida a las personas, como les dije, en un sinfín de actividades dentro y fuera de la iglesia, porque la iglesia y las iglesias formaron programaciones para ellas mismas, ¿sí? Para centrarse en ellas mismas y alimentarse en ellas mismas. Y entonces no hay una salida, no hay un ir al mundo, no hay un voy a servir a las personas que lo necesitan. En eso Isaías capítulo, ya les digo cuál es el capítulo. Isaías nos comenta acerca de Isaías 58, de cuál es el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno entraña también una verdadera religión, que como hay personas que ayunan según como esté especificado en la religión, 1, 2 días, 40 días, y el ayuno es un reflejo de la religión. O sea que prácticamente vamos a leer estos pasajes que se encuentran en la escritura, y al leerlos vamos a mirar la religión. Dice Isaías 58, el versículo 1, clama a voz en cuello y no te detengas. Eso es un mandato que Dios le dice a todos aquellos que conocen. Te dice a ti, tú que conoces de la palabra, tú que has creído en Jesús y que has recibido la doctrina de las Escrituras, te dice, clama a voz en cuello, no te detengas,
clama a voz en cuello, alza tu voz como una trompeta, predica, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Te dice a ti que clames con tu voz en cuello, que no te detengas, que lo sigas haciendo, que alces tu voz como una trompeta. En algunas partes dice, y súbete a la azotea y grita. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, porque ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a vuestros trabajadores. Y más adelante dice, he aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, versículo 4. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? Que de día se aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Y de día agradable a Jehová? No. El ayuno que yo escogí, dice Dios, no es bien que desates las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento. Si como cristianos debemos ayunar para tener una mejor relación con Dios, para que nuestros pecados sean perdonados, para pedirle a Dios una nueva conversión, para pedirle a Dios por tus hijos que están enfermos o que están fuera de la iglesia. Si debemos ayunar, debemos hacer este ayuno que dice Dios. Que compartas tu pan con el hambriento, que muestres a Jesús a otras personas, dando tu pan, sirviendo, ayudando al que está sufriendo, al que tiene hambre. Y yo sé que tú, o quizás no sé, pero en algún momento tú has pasado una situación de hambre y sabes que es tener hambre. Tú sabes que es tener hambre. Y en ese momento de hambre y de sed, desearías que alguien te brindara un vaso de agua o un pan para comer. Hace unos años estaba yo trabajando, era un niño, alrededor de unos 8 o 9 años tenía, y tenía que ir a recoger la basa o desperdicios de los restaurantes por toda la ciudad, en Bogotá. Y mientras íbamos con mis tíos y primos, tenía mucha sed, no había tomado agua en el desayuno, no había tomado, era alrededor de las 2 o 3 de la tarde y no había tomado, y estaba haciendo un calor impresionante, picante, como lo suele hacer en la capital. Tenía demasiada sed, muchísima sed. Y miraba yo a los vecinos y todo, una ciudad, una capital, todos metidos en sus negocios. Entré a un local para recoger algo, no había nada, pero entré a un cuarto y había había loza, una cocina, y vi un tarro de agua y lo tomé. Pero antes de eso abrí la llave para tomar agua y no había agua. Escogí ese tarro y me lo tomé. Abrí la tapa y me lo tomé, y era gasolina. Había tomado gasolina, tomé como 3 sorbos, pero lo abrí y tomé porque tenía tanta sed, era tanta la sed que ni siquiera olí nada, solamente vi algo blanco, no sé si era gasolina, otro tipo, era transparente, y me lo tomé. Y todo el camino fui irutando a gasolina, Cuando uno tiene sed, uno está desesperado, ¿no? Necesita a alguien que le dé, necesita tomar. Uno no piensa en nada más sino en lo que necesita. Así hay gente que necesita, hay gente hambrienta. Que hace unos días fuimos a visitar una señora
Era la única que trabajaba en el hogar y sus 2 hijas no tenían nada que comer ese día. Fuimos y preguntamos por el presidente de la junta para ver si había alguien que podríamos ayudar con un poco de mercado que teníamos. Fuimos, el presidente de la junta, mira, hay una familia, esta señora se enfermó de leishmaniasis, algo así. Una enfermedad por la picadura de un zancudo, y esa señora estaba enferma, estaba en la cama, mucha fiebre, no podía ir a trabajar y habían tenido unos 3-4 días sin comer lo poquito que le llevaban los vecinos. Llegamos y le llevamos un mercadito. Apenas llegamos, le cantamos. Esa señora empezó a llorar porque lo necesitaba eso. Ver a sus hijos hambrientos, ver que no tenía nada que comer, la impotencia de no poderse parar y cocinarles o ir a traerles algo de comida. Cuando alguien le trajo algo, sintió que Dios realmente le amaba. Ese es el verdadero ayuno, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Hoy es muy fácil hoy es muy normal ser cristiano, es algo de moda. Las personas, hoy en día es normal ser cristiano. Tú eres cristiano. Sí, ¿de qué iglesia? Okay. Es normal, es algo de moda ser cristiano hoy en día. Y una hermana de una de estas iglesias me decía, yo quiero ver a Jesús en las personas. En la iglesia donde voy, las mujeres tienen muchas peleas, los hombres tienen muchas peleas. No se quieren. Hay una hermana que yo le caí mal, no sé por qué, no sé qué dije, algo hice, y a esa hermana le caí tan mal que cuando venimos por la misma acera, por una calle, ella se pasa la acera y se va por la otra acera y ni me mira. Y ella me decía, yo quiero ver a Jesús en las personas, porque Jesús no nos llamó a ir a una iglesia a cumplir con una ceremonia, sino que nos llamó fue a vivir el evangelio. Y así las iglesias se pasan enrolladas en problemas y más problemas, pero eso pasa porque no hay una dirección hacia dónde ir, qué hacer. Estamos metidos en una religiosidad, en una ceremonia, reglas, ceremonia, religión, y todo eso enrolló nuestra mente, que cuando estamos tan enfocados en eso, que si hay alguien que irrumpe con eso, entonces la criticamos, le decimos ese pantalón, esos aretes, esa falda está muy corta, porque nos vemos a la persona no como Jesús la ve, sino como un acusador. En ese sentido, no quiero por debajear los principios que están establecidos en las Escrituras, porque son principios permanentes, de regla, de vestimenta, de vida. No estoy diciendo eso. A lo que me refiero es que basamos nuestra espiritualidad y nuestra religión en la vestimenta, en la comida, en las religiones, en la doctrina sana, en la doctrina incorrecta, si no es cristiano, si va a otra iglesia, si no es de otra iglesia, que hasta el punto de que no ayudamos si no es de la iglesia. ¿Y dónde está eso en la Escritura? La Escritura no dice es que solamente debes compartir el pan con aquel que conoce de Jesús o aquel que es de tu misma religión o que profesa tus mismos ideales. No, sino que dice es al hambriento en general, a todo mundo. Entonces, en ese sentido, Dios nos hace un llamado. Dios exige que cada uno sea un obrero en su viña. Debes de aceptar tu cargo, que Dios te lo puso a ti. Que no fue el hombre, sino que fue Dios que te puso ese cargo, y tomar ese cargo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si cada uno de los hermanos que vienen a la iglesia, a nuestras iglesias, fuese un misionero vivo, el mensaje del advenimiento de Jesús ya hubiese sido predicado en el mundo entero. Pero la realidad es diferente, es que de 10, de 100 hermanos, uno es misionero y el resto no predicamos el evangelio y vivimos en una religión falsa.
cada verdadero discípulo que nace en el reino del cielo, si tú naciste y tú naciste en el reino del cielo, debes beber del agua viva y tú debes de llegar a ser una fuente de vida, porque como tú bebes de la fuente de Jesús, entonces tú llegas a ser también una fuente de vida que salte, que recibe de Jesús y que al ser dador vas a recibir más. Y la gracia de Cristo en el alma es el manantial, es aquel manantial, como cuando tú estás en el desierto y te encuentras un manantial. Así son todas las personas que viven en el mundo, que se están acostumbradas a personas que hacen negocios torcidos, a personas que no son leales, son deshonestas, un mundo donde todos se traicionan entre ellos mismos, donde la orden, el plato es el que gane más, el más fuerte sobrevive, es que yo tengo, es que yo puedo, es que yo hago, yo soy fuerte, y hay un egoísmo y una individualidad en el ser humano y en el mundo entero, que un manantial en medio de ese mundo egoísta eres tú quien das sin recibir nada a cambio. Y es algo extraño ver un manantial en un desierto. Es algo extraño ver a una persona que sea amable y que se dé para otras personas sirviendo en medio de una sociedad tan egoísta como la que estamos hoy en día. Pero Dios te llamó a eso, para que hagas la diferencia, para que seas un manantial en medio del desierto, para que aunque te sientas raro y extraño, eso es a lo que Dios te llamó, cuyas aguas refresquen a todos los que se encuentran a tu alrededor. Tu agua, la agua que Dios te está dando del manantial que Él es, esa agua debe refrescar a las otras personas que están a tu alrededor. Dios espera que tú le des un servicio. Y tú puedes ser un misionero para el reino de los cielos. Tú puedes ser un misionero. No pienses que no lo puedes hacer. Tú lo puedes ser. Piénsalo, medítalo. En que, ¿qué pasará cuando todo esto se acabe y venga Jesús y nos vayamos para el cielo? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que más hiciste? Tú pensarás, lo que más hice fue trabajar para mí, conseguir mis cosas, comprar las cosas que necesito, armar mi casa, comprar el carro, comprar la moto, comprar otro negocio, comprar... Ok, ¿eso fue lo que invertiste tanto el tiempo? Sí, invertí eso. Ok, también salí con mi familia de vez en cuando. Okay. ¿Eso fue lo que hiciste todo tu tiempo? Sí. ¿Solo te preocupaste por ti? Sí, algo así. Me preocupé por ti. Ok. ¿Sabes cuántas personas se perdieron? No, miles y millones. Sí. Y tú hubieses podido salvar a unos cuantos cientos. Y te preocupaste tanto por ti que esas personas hoy en día se perdieron y están quemadas y nunca más habrá memoria de ellos. Y ya no los podemos ver en el reino de los cielos. Se perdieron por la eternidad, una pérdida grave. Porque las cosas materiales se pierden y vuelven y se recuperan. Pero una alma nunca se recuperará. Así es que Dios te llamó a ti para que seas un misionero para el reino de los cielos, que te entregues con tu vida entera a servir al Señor en los espacios que te quedan, en el corto tiempo que nos queda en este mundo y nos iremos al reino de los cielos y se acabará este mundo. En ese poco tiempo que te queda después de laborar y después de trabajar, ese poco tiempo invierte en la salvación de otras personas. Y cuando venga el Señor Jesús te dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que será muy diferente lo que muchos escucharán: mal siervo. Estarás perdido. Por eso el Señor
y por muchas cosas más el Señor quiere utilizarte para salvar a otras personas y darles la vida eterna. Así es que si tú estás aquí fue porque Dios te trajo y Dios tiene una misión contigo. En ese caso, entonces, hoy es un día nuevo. Podemos volver a retomar nuestras labores y a reanimar, recobrar el tiempo que hemos perdido y invertirlo en la obra del Señor. ¿Creen que podemos hacerlo? Invertir nuestro tiempo en la obra del Señor, en salvar almas. ¿Creen que podemos hacerlo? ¿Es una obra importante? ¿Creen que es lo más importante en este momento? Lo más importante. Entonces, vamos a orar y allí vamos a pedirle al Señor, pídele perdón por desperdiciar el tiempo, ¿sí? Por preocuparte por cosas de este mundo, de tal manera que descuidaste las cosas del reino de los cielos. Y pídele en este momento que te ayude y que te haga ser un misionero para el reino de los cielos. Vamos a pedirle al Señor. Bueno, oremos. Eterno Dios, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser misioneros. Perdona nuestro